Ahora mejor, vale. Buenas tardes a todos. Antes de nada, bueno, daros las gracias a todos los asistentes, bueno, los que estamos aquí, los ahora mismo 168 conectados. No sé si llegaremos hasta los 450 inscritos, pero el caso es que los que estéis, que os parezca al final del día provechoso el haber venido, ¿no? Primero, daros la bienvenida en nombre de la Universidad Complutense de Madrid, en concreto en este caso de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho. Y bueno, para mí es un honor estar hoy aquí en la sala, ¿no? Sabéis que al final llevamos con la universidad colaborando en materia de compliance desde 2014-2015 y vaya, estamos en 2023 y da gusto incluso que hoy entre los asistentes encontraran antiguos alumnos y participantes de los estudios que se cursan en la universidad en esta materia. La universidad como tal, sabéis que tiene más de 500 años de historia. Es algo que siempre me gusta decir y recalcar porque es uno de los aspectos diferenciadores de cualquier otra institución, ¿no? que podamos participar y es algo que enorgullece y que a la vez nos obliga a una seriedad en los temas a tratar y que además luego esa seriedad, pues todos los antiguos alumnos pues la arrastráis, ¿no? Profesionalmente allá por donde vais. Entonces, bueno, vamos a mantener esta línea, ¿no? Y en este sentido, hoy hemos hecho un webinar, ya un híbrido, ¿no? Los que estáis aquí, los que estáis conectados, pues un híbrido ya nos hemos acostumbrado desde la pandemia. Ahora ya poco a poco incluso empezamos a veros a más personas presentes en sala. Y el objetivo era el de analizar la ley la ley de protección del informante, o por no decir el título entero, ¿no? Porque desde el punto de vista del marketing es difícil, ¿no? O sea, la ley de protección, bueno, lo tenía por aquí todo el texto. Ley reguladora de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ¿vale? Vamos a llamar la ley de protección del informante, de momento, por no llevárnoslo del todo al inglés, ya que estamos en la universidad, para empezar hoy a desgranar esta legislación. Es cierto que de alguna manera muchos de los profesionales que podamos estar hoy conectados ya veníamos trabajando en la directiva, ya veníamos trabajando en las distintas potenciales transposiciones, en los borradores, y bueno, y al final, casi después de la última amenaza, si no ejecución ya de sanción que venía hacia España, conseguimos que se pudiera publicar en el BOE el martes pasado. Bueno, ahora tenemos unos plazos que vamos a ir analizando. Vamos a analizar la ley completa, tenemos la alternativa de vamos a ir tirando, ¿no? Con Javier, que ahora os lo presento de mi mano, y distintas extrapolaciones prácticas de cómo o qué obligaciones son las que al final las instituciones, las organizaciones tenemos que llevar a cabo, porque es verdad, y es bienvenida en este aspecto la ley, que nos va a poner aspectos prácticos encima de la mesa a organizaciones, a profesionales que estábamos trabajando 20 años en materia de canal de denuncia. Y ahora de pronto la ISO que nos venía a decir hágase una política del canal, todos lo veíamos muy voluntarista y viene una ley a obligarnos. Vaya. Entonces, en este sentido, parece que la ley nos va a reforzar y a obligar a aspectos prácticos que en algunos casos nos resistíamos a dar ese paso y ahora pues tenemos que hacerlo. El hecho de que lo hagamos en la universidad, el hecho de que lo hagamos en la Escuela de Práctica Jurídica también es porque vamos, no sé ya, Javier, si la séptima edición del curso experto en gestión de canales de denuncia, que obviamente por temas de marketing y de que la gente luego os identifique, le hemos cambiado el nombre a responsable del sistema interno en la gestión de denuncias, ¿no? Porque también así haya una trazabilidad directa entre los requerimientos legales,
vuestro expertise y que además del sello de la Universidad Complutense de Madrid, con todo el prestigio que lleva intrínseco, se le suma el de Cumplen, la Asociación Española de Cumplimiento Normativo, como un marchamo a mayores de la validez de este título a efectos de que sea reconocido por las profesionales, por las empresas y por las instituciones. Seguiremos también luchando el día de mañana. De hecho, saldrá durante la norma, ya hay por ahí, entre líneas, algún aspecto que viene a hablar de la formación requerida. ¿Vale? Entonces, bueno, me acompaña en este caso y en tantos muchos mi amigo, socio, admirado, Javier Puyol Montero, con quien llevamos colaborando en la Universidad Complutense pues desde el comienzo, cuando empezábamos con los diplomas de compliance, con el máster y ahora en la Escuela de Práctica Jurídica como codirector también del curso que hemos comunicado. Y bueno, Javier es letrado excedente, magistrado excedente, letrado del Tribunal Constitucional, aparte de compañero mío en Bicompliance, como presidente y consejero ejecutivo que somos, y bueno, que también intentamos poner nuestro granito de arena en las organizaciones y en los profesionales para Muchas avanzar. Gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que hoy tenemos la oportunidad de analizar la ley, de analizar la ley en profundidad, sobre todo desde un punto de vista práctico, sobre todo teniendo en cuenta que esta ley irrumpe de forma novedosa, toda vez que todavía no ha entrado en vigor, pero sí afecta, desde luego, a muchos modelos de compliance, muchos modelos de cumplimiento normativo que ya están suficientemente implementados y que van a tener necesariamente que adaptarse al contenido de esta ley. Y hay cosas que tenemos que valorar, que tenemos que estudiar, ¿no? Yo, si te parece, Eduardo, arrancaría diciendo que es una ley, a mi juicio, ciertamente precipitada y con poca técnica. Tiene lagunas importantes. Y Eduardo sabe el ejemplo que voy a poner ahora, pero yo haría referencia a la disposición final séptima, a la modificación de la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. No hay que olvidar que es una ley orgánica y lo que la ley que tenemos entre manos es una ley ordinaria, con lo cual nos cargamos de entrada, por ejemplo, la jerarquía normativa con relación a la propia ley orgánica del Poder Judicial. Es verdad que el artículo 24 era necesario, el 24 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales era necesario reformarlo, pero el sistema utilizado ha sido un sistema burdo en el sentido de que efectivamente no se ha respetado la jerarquía normativa. Eduardo, vamos comentando un poco como si fuera una conversación entre amigos la ley e intentar en alguna manera plantear cuestiones. No sé si tienes tú algo. No, yo empezaría. Yo sí, yo tengo varias porque son las que nos han ido haciendo cuando estábamos preparando. Oye, y ¿cuándo vais a ver esto? ¿Cuándo empieza? ¿A quién aplica? Para ir un poco dando, vamos a ir dando como de las preguntas generalistas que nos hacen las personas hasta las propias que nos hayamos podido hacer nosotros dentro del análisis específico de la ley que llevamos haciendo, ¿vale? Yo diría casi, oye, ¿cuál es el objetivo de la ley, Javier? Cuando hablamos del objetivo y a quién le va a aplicar. El objetivo de la ley, vamos a ver, yo hablaría, fíjate, porque me parece más significativo el ámbito personal de aplicación. Y hay una cosa que me preocupa, y es que el legislador en el artículo 3, apartado primero, se olvida de los stakeholders. Resulta que hasta ahora estábamos en una fase de evolución del canal de cumplimiento normativo, del canal ético, del canal de denuncias. Estábamos manteniendo un criterio que es la amplitud de personas que pueden en un determinado momento presentar una denuncia, una comunicación, y estábamos apostando por un criterio de generalidad. Y en este momento, por ejemplo, los stakeholders no están reconocidos en este artículo 3, número primero, que es la legitimación activa para presentar denuncias. Y esto yo creo que es importante. Yo hace poco en una empresa hicimos una catalogación de stakeholders y llegamos a la cifra de 25, 26 stakeholders diferentes, más allá de los empleados, más allá de los directivos, más allá de los accionistas. Es decir, estamos hablando de que en función de la propia personalidad de la empresa o de la persona jurídica, tenemos un conjunto de personas que pueden presentar una denuncia porque tengan un conocimiento racional de un incumplimiento legal, de un incumplimiento normativo interno, de un incumplimiento en valores.
que haya tenido esa propia sociedad. Y ese elemento, en este momento, pues retrocede en el sentido de que buscamos a un criterio muy tasado de legitimación activa a los efectos de presentar comunicaciones. Yo creo que este es un tema, Eduardo, que me preocupa y me parece importante el comentarlo, ¿no? Sí, bueno, y además, y ya hablamos de vamos a ir mezclando, ¿no? A efectos prácticos, ¿qué conlleva esto cuando dice que se pueden comunicar por parte de estas personas? Hasta ahora, mayoritariamente, cuando las organizaciones que tenían implementado un canal, este canal, no hablo, y cuidado que no nos confundamos, cuando hablo de canal, no estoy hablando solo de la aplicación informática al uso, porque esto es mucho más, ¿vale? Todo este sistema, como dice la norma, es mucho más que la herramienta concreta, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que las organizaciones que lo tenían en la intranet. La que lo tenía en la intranet. ¿Para qué? Para que lo pudieran comunicar, ¿quién?Sus empleados. Entonces ya empezamos con el primer cambio. O sea, esto ahora mismo, este canal, si tiene que poder colaborar estos stakeholders o grupos de interés, pues lo que tenemos es que facilitar que esto sea así. Vamos a ver el cómo, porque la ley es muy concreta en el cómo, además. Pero ya tenemos que olvidarnos de la intranet. Tenemos que hablar de la extranet y otras vías que también vamos a ir viendo necesarias para dar cabida a esto. De acuerdo con lo que señala Eduardo, fijaros que hasta ahora pues estábamos utilizando la intranet como un criterio de prudencia, de discreción en el funcionamiento del canal. No, ahora ya, lo veremos más adelante, se establece necesariamente que el canal tiene que estar colgado de la página web y tiene que ser público y notorio la existencia del canal. Yo me gustaría, Eduardo, otro tema que me parece importante, es el artículo 5, el sistema interno de información. Fijaros que aquí se nos dice que para poder llevar a cabo un sistema interno de información necesitamos consultar con los representantes de los trabajadores. Con lo cual, fijaros en la situación con la cual nos encontramos. Hasta ahora estábamos montando canales internos de denuncias y no contábamos con la representación de los trabajadores. La propia dirección de la compañía aprobaba el canal, lo ponía en marcha, lo ponía en funcionamiento y simplemente una vez que ya estaba en funcionamiento podía haber una notificación a los representantes de los trabajadores como había una notificación general al conjunto de trabajadores de la compañía. ¿Qué ocurre? Que ahora se nos dice, oiga, usted antes de plantear un canal, de implementar un canal, tiene que consultarlo con los representantes de los trabajadores. Claro, aquí nos surge, por ejemplo, una vez, Eduardo, que entre esto en vigor, los canales que están ya en marcha tienen que ser aprobados por los representantes de los trabajadores o establecemos un status quo en el sentido de que lo que está en marcha vale y lo que cuenta es lo que se haga a partir del día 13 de marzo. Sí, en este caso, y aprovecho y pido perdón por no haberlo dicho al comienzo, aprovecho a decir que justo nos iba a acompañar Ignacio Esteban, nuestro compañero de la Junta en Cumplen, y que además es socio laboral de Garrigues, ¿no? Y era para ver estas cosas. Tiene mañana un juicio, eso ya lo sabíamos, pero bueno, ha tenido que irse con antelación por un motivo de urgencia y pide perdón y nosotros también en su nombre su inasistencia. A partir de ahí, y que he tenido la suerte de escucharle muchas veces, que es un privilegio, Sí. Por un lado la norma no nos dice que dice que los que ya lo tengan implementado le da un plazo de tiempo para que cumpla con la normativa vigente y no toca este punto como tal, ¿vale? Sí que bueno, también hay unos puntos ahí que vamos a ver más adelante en cuanto a la protección de las personas, cuando lleguemos, que sí que yo creo que van a chocar con lo que se está esperando la gente, con estos canales y con los representantes de los trabajadores. Pero hay que dar un plazo para hacerlo, pero no hay que hacerlo. No hay que hacerlo aquí ahora mismo. Y en todo caso habla de consulta, no habla de aprobación. Ya, previa consulta, claro. Lo que ocurre es que lógicamente esa consulta es un trámite que falta habitualmente. Eso es. Y tenemos que suplirlo, ¿no? Aprovecho también, ya que estamos en el artículo 5, en el 5.1, la empresa que implementa un canal es considerada desde el punto de vista de protección de datos como responsable del tratamiento, y hay un pronunciamiento expreso al efecto. Seguimos. Sí. Por ejemplo, en el artículo 5.2 se habla de las características. Yo creo que son características muy generales, no aportan ninguna novedad con relación al status quo actual de la existencia de los canales, con lo cual yo creo que no hace falta prestarle mayor avanzar.
Pero sí me interesa, Eduardo, el artículo 6, la gestión del sistema interno de información por tercero externo. Y eso yo creo que es importante que reflexionemos con relación a ello. A ver, aquí yo creo que a lo largo de la ley nos dice dos cosas, ¿vale? En cuanto a la norma externa o a la externalización. Por un lado lo da para las empresas privadas, abre más la mano, de hecho la abre completamente, es apto, es ok. Para las empresas públicas hay que, de alguna manera, argumentar que no tiene recursos para externalizarlo y te ves la necesidad de hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, eso casi como primer punto. O sea, oye, y no estamos hablando del canal o de la gestión, estamos hablando de todo el sistema, ¿vale? Recordar esto, que hablan todo el rato del sistema de información. Entonces, desde el punto de vista externo, que sepamos esto, que para las empresas públicas habría que justificar el motivo por el que no se tienen recursos a efectos de externalizarlo. Para las empresas privadas se puede hacer. Cuando se hace, se puede hacer darle parcialmente o totalmente, previa aprobación, consejo de administración, siempre seguramente el responsable interno va a seguir siendo una persona de la organización y sí que tiene implicaciones más allá, por supuesto, de las garantías, que no se pueden perder ninguna de todas las que dice la ley, tendrá también peculiaridades desde el punto de vista de protección de datos, porque pasarán a ser los exámenes encargados. Fíjate, yo hay un tema que me preocupa, que es el artículo 6.2, cuando se habla de las características que tiene que reunir la actividad que realiza este tercero, ¿no? Y se habla de confidencialidad, se habla de respeto a la normativa de protección de datos, que obviamente, como no podía ser de otra manera, se habla de secreto de las comunicaciones, pero dejo para el final lo que me preocupa, y se habla de independencia. El tercero, que presta servicios de gestión en el canal, lo hace sobre la base de un contrato de prestación de servicios del artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. En el artículo 6.4 se define perfectamente que ostenta la figura de encargado de tratamiento. Con lo cual, claro, es difícil casar la figura de un encargado de tratamiento apoyado en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento 2016-679, con la figura de la independencia. Si vamos a la literalidad del concepto, del significado del concepto de independencia, la persona que es independiente es la persona que no tiene que rendir cuentas. Y a mí no me encaja que un encargado de tratamiento dedicado fundamentalmente a la prestación de servicios de gestión de un canal de denuncias no tenga que rendir cuentas. Será autónomo, pero no independiente, puesto que si no, evidentemente estamos fracturando el principio mágico que definió la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 con relación a la responsabilidad en materia de cumplimiento normativo. Siempre la tiene la empresa, siempre la tiene el responsable del tratamiento. Lo que no podemos hacer es otorgarle un concepto de independencia cuando no lo es autónomo. Y tiene que rendir cuentas al responsable del tratamiento. Tendrá que hacerlo al órgano de administración, al órgano de dirección, pero tendrá que rendir cuentas de su gestión. No cabe que un gestor del canal de denuncias, por muy externo que sea, tenga esa capacidad de... De hecho, y bueno, en la medida que pueda lo iré haciendo, porque queremos que esto se enriquezca a través del debate, porque si no al final hay una pregunta, ¿vale? Aquí que nos plantea un compañero que dice, justo en relación a este artículo 5.1, menciona que el responsable del tratamiento de los datos será el órgano de administración y no, en cambio, la empresa. ¿Qué implica esta diferencia? Yo creo que es un error, porque la responsabilidad no la tiene el órgano de administración, la tiene la empresa, con lo cual el título de responsable del tratamiento no es el presidente del consejo, es la propia empresa la que tiene que asumir el concepto de responsabilidad del tratamiento en el sentido del artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos, y por tanto esto la terminología no es correcta. Pero más allá de la crítica, vamos a ser positivos y vamos a construir. Yo creo que es importante también que hagamos referencia al artículo 6.3. Y es que cuando nosotros externalizamos el servicio de la gestión del canal, lo que tenemos que tener en cuenta son una serie de planteamientos que nos hace el legislador, y yo creo que aquí sí que acierta. Y es, en primer término, nosotros podemos externalizar
este servicio, pero lo que no podemos reducir son las garantías de ese servicio. Con lo cual, el responsable del tratamiento, como ocurre en protección de datos, cuando yo externalizo un servicio, lo que tengo es que tener la garantía de que efectivamente el servicio que externalizo tiene la misma calidad que si la prestara a nivel interno. Y en segundo lugar, yo soy responsable de mi mala elección de ese gestor que lleva a cabo. Por eso es tan importante hoy en día que cualquier tercero que gestione efectivamente un canal sea un gestor de confianza, de referencias, implantado en el mercado, porque tiene importancia ese argumento, no es un elemento baladí. Y además nos dice el legislador, y por eso digo que cuando hablamos de independencia descabalgamos un poco las cosas. Fijaros que en este artículo 6.3 se nos dice, oiga, usted no puede cambiar la responsabilidad de la empresa con relación a la gestión del canal, por mucho que externalice el servicio, porque la responsabilidad es suya, insisto, Eduardo, es la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado. La responsabilidad no la tiene el gestor, la tiene la empresa, con lo cual la empresa tiene que asumir toda la responsabilidad. Con lo cual, si yo externalizo, no puedo hacer una merma de garantías frente al informante, frente a la persona afectada, frente a terceros que en alguna manera se puedan ver comprometidos con ese canal. Y en segundo lugar, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que por mucho que yo externalice la gestión del canal, no estoy trasladando la responsabilidad del funcionamiento global del canal, sino que sigue absolutamente perteneciendo al responsable del tratamiento, sigue perteneciendo a la empresa, a la persona jurídica a la cual pertenece. Bueno, sí. ¿La forma del canal? Otro tema que a mí me parece interesante es cuando empezamos, cuando tenemos que plantear cómo hacemos las comunicaciones, ¿no? Y aquí yo creo que el legislador pues acierta. Lo que hace es que fundamentalmente establece dos categorías. Oiga, usted puede denunciar por escrito o puede usted denunciar verbalmente. Claro, esto, por ejemplo, ya a priori choca con la distribución que se hace de los canales, de las vías de acceso a los canales, en la mayoría de los canales. Porque claro, hemos llevado unos años que en alguna manera, salvo que tú opines otra cosa, estamos predeterminando las vías de acceso a los canales. Sí, de hecho, y como no haya habido consultas, a mí hay algunos puntos ahí que quiero matizar, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún foro, alguna persona concretamente, ¿no? Me ha trasladado, oye, Eduardo, entonces, si tiene que ser verbal o por escrito la denuncia. Sí, y yo le digo, no, tienes que facilitarla verbal o por escrito. Para eso tú tienes que establecer mecanismos verbales y escritos. Claro. O sea, tú no puedes elegir el mecanismo, tú le tienes que dar la opción a la persona que quiere informar que ella sea la que elige, no tú. Y luego, además de esto, un inciso, Eduardo. Fijaros que en este momento el artículo 7.2 nos dice, puede ser por escrito, puede ser verbal o pueden ser las dos. Con lo cual tenemos, lo que decía Eduardo, decir, es que en este momento hemos pasado de predeterminar como en tipo protección de datos, de predeterminar el acceso al canal, a lo que señala Eduardo, decir, oiga, yo le tengo que dar todas las facilidades al informante para que utilice la vía que considere más adecuada, precisamente. Y además me gusta personalmente dos cosas en este sentido. Por un lado, por supuesto, que la gente bajo petición debe tener capacidad de una reunión física en el plazo de 7 días hábiles desde que pone la comunicación a su petición. Entonces, eso lo tenemos que facilitar sí o sí, ¿de acuerdo? A ver cómo se realiza, muchas veces por la disparidad geográfica que puedan tener las organizaciones. Y por otro lado, algo con lo que, fijaos, los antiguos alumnos que venís a clase, yo llevo diciendo mucho tiempo, y es cuando empezabas a investigar estos casos y estabas con las personas, resulta que cuando entrevistabas 3, 4 testigos o 5, había un porcentaje alto que ya conocían el caso. Parecía que el último que te habías enterado eras tú, ¿no? Como responsable de autoridad interna de la compañía, como compliance officer o como lo que sea. Entonces, ahí aunque poníamos en los códigos éticos y de conducta que facilitamos, oye, que si una persona tiene una situación y se la comunica a su mando, ahora lo que viene a decirnos la ley en 2 o 3 puntos concretamente es que independientemente que la persona que lo reciba de manera verbal tendrá la obligación de pasarlo al canal y comunicarlo al canal.
¿vale? Es decir, que si tú como mando, como compañero, no sé si como compañero, ahí tengo mis dudas, eres conocedor porque alguien te ha comunicado algo, tú pasas a ser el responsable de darlo a conocer dentro de este sistema de información, ¿vale? Aquí, fíjate, aquí hay alguna cosilla que deberíamos valorar. Por ejemplo, cuando se habilita la denuncia verbal a través de comunicación telefónica, claro, lo que estamos presuponiendo es que la empresa, a través de ese número de teléfono, tiene un sistema de grabación de la conversación. Si no, no queda constancia material de la denuncia formulada. Y este es un problema muy serio, pues desde el punto de vista de protección de datos, pero desde luego también del modelo de cumplimiento normativo. Porque la simple llamada, al final, bueno, ¿quién certifica el contenido y el alcance de esa llamada? ¿Quién certifica las personas que terminan afectadas como consecuencia de esta situación? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y luego, cuando hablamos de comunicación telefónica, ¿podríamos hablar de WhatsApp? Porque, claro, al final el número de teléfono es el número de teléfono del terminal móvil, pero es que el número de teléfono del terminal móvil también es el número de teléfono de la dirección de WhatsApp de esa persona. Con lo cual, el planteamiento es que posiblemente cuando hablemos de vía telefónica, cuando hablamos de dispositivos electrónicos, bueno, no solamente pensemos en el correo electrónico, sino pensemos también con un carácter amplio que evidentemente tiene que ser aterrizado en la normativa que se establece. Pero por eso digo que estamos hablando de sistemas por escritos, de sistema verbal. Cuando, por ejemplo, hablamos del correo postal, claro, el planteamiento es el ejercicio de cualquier denuncia tiene que ser esencialmente gratuito. Y el correo postal evidentemente no lo es. Con lo cual, aquí yo creo que el legislador debería haber dicho, en todo caso, si es por denuncia, pues tiene que haber un vínculo de gratuidad o de no onerosidad al menos. Y cuando la persona tiene que presentar una denuncia por correo postal, evidentemente le va a costar dinero. Yo plantearía también otro tema, Eduardo, a ver, el tema de la reunión presencial. Sí. Que es un tema novedoso, no se había articulado anteriormente y ahora nos puede generar problemas. El primer problema que yo plantearía, yo quiero que tú desarrolles... Sí, no, lo voy a desarrollar porque esto no está en la ley. Es que, claro, lo que puedo comentar ahora, ¿no? Que se ve durante las clases, ¿no? Es esto no es la ley, esto ya es la experiencia práctica. Cuando empezamos primero hay que dar esa posibilidad, ¿no? Y ahí ya empezamos con la parte práctica de cuidado, porque tú puedes ser confidencial, pero puedes meter la pata. Yo recuerdo casos de gestión de una incidencia en un canal de denuncia donde se recibe dos directivos de una organización reciben a una persona administrativa de un departamento un viernes a las 2 en un sitio. Y no era para despedirla, ¿vale? Pues si esto lo haces en la oficina, ¿vale? Si esto lo hacemos en la oficina, estaremos cumpliendo el procedimiento, probablemente, que no deberá contemplar esto, pero estamos faltando a toda la confidencialidad, porque la gente que está en la organización sabe lo que está sucediendo. Entonces, cuando la ley obliga a esta posibilidad de atender al denunciante en menos de 7 días, nosotros como organizaciones que implementemos esto, lo que tenemos es que tener preparada la situación. Oye, si alguien me va a comunicar, ¿dónde le recibo? ¿Quién le recibe? ¿Y cómo le recibe? ¿Vale? ¿Y cómo le recibe? ¿Por qué? Porque seguramente también sea ya un tema de habilidades personales. O sea, cuando se lleva muchos años gestionando estas situaciones, sabemos la dureza para la parte que está comunicando una incidencia de la situación y de qué habilidades psicológicas, profesionales, humanas hay que tener para gestionar esa situación. ¿Vale? Que eso no entra a la ley. ¿Vale? En eso no entra la ley. Entonces aquí sí es verdad que en el curso aprovechamos una sesión únicamente para esto, para enseñar a las personas estas habilidades. Porque ahí puede faltar a la confianza, no adrede. O sea, la gente no está queriendo faltar a la confianza, pero está faltando, perdóname, a la confidencialidad. Al final no está diciendo nada, pero lo están diciendo todo. Entonces, bueno, ese es un punto
que en cómo las organizaciones desarrollen sus procedimientos de gestión funcionará mejor o peor, a efectos incluso del cumplimiento de la ley. O sea, porque ahora dices, yo le recibo, lo acepto, lo pongo en mi procedimiento, pero si luego el día que sucede, que va a ser más antes que después, no lo tenemos entrenado, no lo tenemos preparado, habrá problemas. Sin duda, ¿no? Complementariamente a lo que ha comentado Eduardo, fijaros que la ley nos dice que tengo que documentar esa reunión personal, esa entrevista personal. Claro, lo que habla es de exclusivamente la conversación, pero es que probablemente sea necesario tener habilitada una sala con videoconferencia o con grabación de vídeo, precisamente para poder justificar el contenido de la reunión que se mantenga. Y simplemente se nos dice, usted tiene que grabar la conversación. No, yo tengo que grabar el conjunto de esa reunión personal, porque la conversación sí me puede quedar corta, porque a veces las expresiones, las actuaciones... ¿Por qué un juicio lo grabamos en vídeo y no lo grabamos en audio? Porque muchas veces la actitud del testigo, la actitud del demandante, del demandado, evidentemente aporta una información muy valiosa para determinar si efectivamente cómo se están desarrollando los acontecimientos. A mí me parece muy importante, Eduardo, que yo creo que es además que lo debemos tratar, es la documentación. Es decir, hoy en día... ya no nos sirve esas entrevistas personales, no basta simplemente con que se celebren, sino que lo que nos exige el legislador es que documentemos el alcance y el contenido de esa entrevista. Así es. No, y así es, y no solo como dices, las entrevistas, luego además la entrevista con el denunciante, voy a decirlo yo denunciante, pero todos lo entendéis, con el afectado, con los testigos, todo esto hay que acreditarlo, hay que certificarlo. Y ahí hay que ver los mecanismos. Yo recuerdo los primeros pasos que dábamos en esto, cómo hacíamos un acta y firmaban las partes, ¿no? Oye, mira, pues firmamos los que estamos de esta parte, como voy a llamarlo instructores, ¿no? Para que nos entendamos todos, el cómo firmaba ese denunciante o esos testigos, o incluso este afectado de la situación. Entonces, bueno, ahora ya yo creo que también con temas de firma digital y con herramientas hay otras soluciones un poco más fáciles, pero esa es la obligatoriedad. También en ese conjunto la documentación se incluyen las transcripciones que hemos dicho antes, se va a incluir el informe, porque además luego todo esto lo tenemos que paquetizar y lo tendremos que tener a disposición el día de mañana de si nos lo pide algún agente de la autoridad. Dice que se podrá... Claro, lo que pasa es que fíjate que el sistema de transcripción, a mí me temo que no estamos pensando en una pyme ni en una micropyme. Estamos hablando de una sociedad de tamaño medio, más bien grandecito, o una gran empresa. Yo creo que tenemos que establecer una línea media que sirva para todas las empresas y no solamente aquellas empresas que tengan un cierto nivel de recursos, ¿no? Me gustaría, Eduardo, comentar otro tema que me parece importante. En la práctica, lo que se hace en este artículo 7, apartado segundo, es complementar el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos. Y ese artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos lo que hace es regular básicamente la información que le tenemos que pedir a una persona cuando se la estamos pidiendo directamente al titular de los datos. Fijaros que frente al requisito ordinario de responsable del tratamiento, datos del delegado, tipos de datos, a quién se comunican, a quién se ceden, tipología de los datos, periodo de conservación, medidas de seguridad, pues un conjunto de informaciones que le tenemos que proporcionar al titular de los datos. Aquí se nos añade en este apartado segundo del artículo 7 otro nuevo requisito, y es que cada vez que informemos tenemos que informar acerca de los canales externos de la autoridad de control, de la autoridad independiente de protección del informante. Esto es un elemento que no solamente a partir de ahora se va a tener que llevar en el modelo de cumplimiento, sino que es que probablemente en protección de datos cada vez que tengamos que informar con algo que esté vinculado con el modelo de cumplimiento, esta información es una información importante que tenemos que proporcionar. Es un argumento más que le tenemos que dar al titular de los datos precisamente para que pueda reaccionar. Fijaros que en el artículo 13 prácticamente el último requisito que se exige es le tenemos que informar al titular de los datos que puede presentar una reclamación ante la autoridad de control, que no es otra que la Agencia Española de Protección de Datos. Y en este momento lo que le tenemos que informar es, oiga, usted puede presentar una reclamación, además de la agencia, porque hay protección de datos de carácter personal,
ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que es un requisito que en este momento, bueno, pues se incorpora a ese catálogo del artículo 13, lo que atañe precisamente a cumplimiento normativo. Y bueno, en línea con lo que estás comentando, igual decíamos, uno de los documentos obligatorios que se tienen que tener es esta política del canal o la estrategia del canal en la organización. Dentro de esa política, esa estrategia, incluso los procedimientos, como dice Javier, hay que enumerar, enunciar estos canales externos que tiene que poder utilizar la persona informante más allá del propio sistema interno de la organización. Aquí se recogen los que puedan ser autoridades, como pueda ser la agencia o en un momento de la CNMC, incluso según vaya avanzando la legislación, se va a ir delegando en las comunidades autónomas también parte de esta gestión, pudiéndose comunicar en estas comunidades autónomas estos hechos, y me quedo y añado, porque hay una de las consultas que está planteando una persona a través del chat, con uno de los puntos que a mí también me ha gustado mucho en la ley, y es, lo venía contando a ti, pues tú puedes tener todos los canales que quieras. No sé si consultas tenerlo en cuenta, como ha comentado la persona en este caso, pero tú puedes tener muchos canales, puedes tener, y existen en las empresas, sobre todo las más maduras, porque esto empezó muy mucho de la mano de los temas de recursos humanos y para la prevención del acoso. Entonces, teníamos canales para la prevención del acoso, desde 2007 aproximadamente que salió la ley. Luego pudimos ampliar, si no a la vez, con temas de prevención del fraude desde los departamentos de auditoría interna. Luego compliance, luego si además era sujeto obligado, pues el SEPLAT obligaba a tener un canal donde se pudiera comunicar anónimamente. Y oye, qué bueno que ahora viene la ley y te dice, independientemente de todos los que tengas, por favor que al final, bueno, por favor no, eso lo pongo yo no pido por favor nada, que se integre toda la información en uno solo. Fíjate, Eduardo, qué esto importante. era una recomendación simplemente por un tema de no generar burocracia internamente de las empresas, ¿no? Sí. Pero como bien dice Eduardo, es que en este momento es una obligación ya integrar todos los canales. Fijaros que estamos hablando de materia de menores, estamos hablando de canal vinculado a la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre con relación a los temas sexuales, donde también hay otro canal y ese canal también es imperativo. Es decir, en este momento, además, la tendencia del legislador va a ser multiplicar el número de canales según vaya sacando leyes nuevas que puedan mejorar esa técnica. ¿Qué ocurre? Que obviamente en este momento ya no es una recomendación el integrar el canal, es una obligación. Y cuanto más simple y más sencilla sea, muchísimo, muchísimo mejor. Quería comentar, ¿me dejas? Sí, sí. Quería comentar otra cosa y es lo siguiente. Hemos hablado de transcripción de la reunión personal, ¿no? Y hemos hablado evidentemente, de documentar esa reunión mediante la transcripción. Claro, ¿qué ocurre? Le tenemos que dar la oportunidad al informante de llevar a cabo fundamentalmente la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar. ¿Qué ocurre si no firma esa transcripción el denunciante? Implica que no hay denuncia. Y creo que es... Yo te digo lo que yo haría. Más pues allá. Eso es lo que... Porque podría ser anónima también. Claro, pero... La trato como anónima. Quiero decir, si alguien al final se niega a hacerla, si tú le das verosimilitud, le da veracidad a la denuncia, yo avanzaría con ella. Eso es lo que yo haría. Otra cosa ya es, la trato como anónima y avanzamos si tiene veracidad. Si no tiene veracidad, pues a lo mejor se queda ahí. Se puede archivar. Pero ya aquí nos plantea desde el punto de vista formal un planteamiento. Es, si no firma el denunciante, tenemos que pronunciar acerca de la naturaleza de esa comunicación, porque el denunciante no está aceptando esa denuncia que teóricamente ha sido transcrita después de una reunión personal. Y esto es un problema nuevo que surge acerca de qué validez, qué eficacia le damos a esa reunión y qué eficacia le damos al acta vinculada a la transcripción de esa reunión. Yo creo que eso es un tema importante. Fijaros además... Sí, me gustaría comentar otro tema que me parece preocupante. Cuando nosotros estamos explicando públicamente el contenido, la funcionalidad de un canal, siempre decíamos que estábamos hablando de las denuncias por vulneración de la legalidad vigente en su carácter más amplio. Estábamos hablando también de la normativa interna
que la empresa puede haberse dado precisamente para regular sus relaciones. Podríamos estar hablando también de criterios, de valores, de principios, incorporados o no al código ético de la propia compañía. Claro, fijaros que ese es el modelo que tradicionalmente hemos vendido del canal, el modelo que tradicionalmente hemos propugnado acerca de la finalidad, la funcionalidad y el contenido del canal. ¿Qué ocurre? Eso ha cambiado. Porque en este momento todo lo que no se corresponda con el artículo 2 de la ley, Eduardo, está fuera. Por ejemplo, una consulta ética. Es decir, ¿se puede utilizar el canal? Sí, evidentemente, pero ya no hablemos de esta ley, porque esta ley no tutela, ya no ampara las consultas de naturaleza ética que puede hacer cualquier persona dentro del canal. Ya es otra cosa, ya será un compliance diferente, pero no es el compliance vinculado a esta ley que estamos analizando. De hecho, y lo anticipaba antes, ¿no? Y ahora ya lo confirmo, a mí me da cierto miedo en la gestión cómo se pueda llevar a cabo si somos muy estrictos en que pueda haber denunciantes de primera y de segunda, ¿no? Depende si lo que está comunicando está amparado por lo que dice la ley o no. Y me preocupa concretamente, y cuando nos vamos, por ejemplo, a las medidas de protección, no sé el artículo de la ley, pero yo me lo he leído muchas veces, pero no por artículos, me preocupa que dice exactamente algo así como que las medidas de protección no son válidas para las personas que comunican algo por un conflicto interpersonal. Es decir, si además somos conscientes que mayoritariamente las organizaciones, vamos a estudios publicados, vemos que los hechos más comunicados suelen ser de mobbing y de acoso, esta ley, de alguna manera, tendríamos que ver si no nos está dejando fuera, porque puede ser tratado como algo interpersonal. Porque al final es una persona la que está denunciando a otra por un motivo u otro. Entonces, es el miedo que me da. Sí es verdad que confío en que también hay una ley que lo ampara y que tiene más recorrido que la que estamos tratando hoy, que tiene también sus garantías, ¿no? Pero que me extraña cómo se ha dejado fuera en esta ley, que además empieza diciendo, se le llena la boca, voy a decir en este caso las letras, ¿no? Diciendo que uno de los objetivos, aparte de la protección del informante, es la cultura e integridad de las compañías. Para que yo creo que estamos en este caso matizando esa cultura de integridad a los intereses que puedan afectar o a los hechos que puedan afectar a los intereses de la Unión, a los delitos altos que puedan ser cometidos con el fisco o demás. Y estamos dejando fuera otros hechos que es verdad que no son de corrupción, ¿no? No es el título de la ley, pero que son los que más se están produciendo hoy en las organizaciones. A mí me gustaría, Eduardo, analizar el artículo 8.1, donde fundamentalmente se nos habla de la designación de la persona física responsable de la gestión de dicho sistema. A mí me parece importante que valoremos aquí, por ejemplo, que no se está haciendo referencia al compliance officer, sino a la persona responsable de la gestión. Con lo cual, bueno, por lo que les compete a Eduardo y a mí, el gestor del canal de denuncias no está excluido dentro del contenido de esta ley, sino todo lo contrario, se está reforzando el papel de que exista un profesional que se encargue de manera directa, de manera inmediata, la gestión del canal. Y no estamos hablando solamente del compliance officer. Sí. Con lo cual, esto es una reflexión importante. Sí, de hecho, nos dice que la primera opción sería que se nombre a una persona con cargo directivo, ¿no? Además dice así, con cargo directivo, que autónomo, independiente. Luego es cierto que empiezan a ver el panorama real y se imagina que ninguna empresa, dos, a lo mejor sí, contratan a un responsable solo con estas funciones, ¿no? de gestión del canal, y entonces abren la puerta. Y es donde sí que a los profesionales de compliance parece que nos asigna funciones, porque dice, oye, aquellas empresas que ya cuenten con un responsable para la función de cumplimiento, puede ser esta persona. También los que puedan ser, habla de integridad o análogos, ¿vale? O responsable de integridad. Entonces, bueno, primera opción, que sea una persona por sí misma, que no sé si algunas del IBEX podrán hacerlo, ya os digo que aun pudiendo, no sé si lo harán. Por otro lado, ya se dice, oye, pues se le asigne al responsable de cumplimiento. ¿Qué beneficios? Ahora nos ponemos el gorro de Cumplen, de la Asociación Española de Profesionales de Cumplimiento Normativo. Y es, oye, vale, pues si a mí me vas a dar estas funciones, en paralelo dame las garantías.
¿vale? ¿Por qué? Porque la ley establece unas garantías y un posicionamiento organizativo de esta persona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, veamos los beneficios también, o sea, veamos la situación y los beneficios que como profesionales podemos desarrollar. Fíjate, y Eduardo, y aquí hay otro tema que a mí también es importante, sobre todo porque hablando del derecho transitorio que tú controlas tanto, aquí nos encontramos con un problema y es el nombramiento y el cese de la persona física que vaya a ser el responsable del órgano, así como la composición del órgano colegiado que desempeñe las funciones de compliance o de cumplimiento normativo dentro de la empresa, tiene que ser comunicado a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Pero me preocupa sobre todo el tema de las causas que motivan el cese de estas personas. Es importante tenerlo en cuenta porque, claro, esto surge una nueva obligación formal, la notificación del nombramiento, la notificación del cese, pero va más allá de la notificación del cese, es la explicación de las causas que han determinado el cese del órgano de cumplimiento de una determinada empresa. Yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta a efectos de notificación. Son requisitos que tenemos que empezar ya a lo mejor a ir preparando su cumplimiento, con independencia de la entrada en vigor de la ley. Y en ese sentido, igual, un punto práctico y que está sucediendo hoy, que muchas organizaciones tendrán que hacer ese cambio de chip, es los que reciben, y oye, se acepta, ¿no? Se acepta que sea un órgano colegiado el que recibe esto, pero independientemente de que sea un órgano colegiado, se solicita que haya una persona con nombre y apellidos como responsable. Es decir, que de alguna manera también están, sin quitarle protagonismo a este comité colegiado, a este órgano colegiado, vale, sí, existe, pero una persona que sea la responsable, que es una de las cosas que también yo personalmente llevo tiempo luchando de que no puede llegar una información a un colectivo. O sea, tiene que llegar a una persona, si esa persona está afectada, que haya una solución automática para que no le llegue a esta persona, le llegue a otra, ¿vale? Dentro de las que la organización decida que son las personas que deben poder recoger esta información. Bueno, pues ahí lo tenemos, se gestiona los órganos colegiados, pero también se dice que haya una sola persona y sí, efectivamente, pues todas las comunicaciones que habrá que será una de las comunicaciones que haya que hacer con la autoridad. Fíjate, y a mí me preocupa también el artículo 8, el apartado 4, cuando dice el responsable del sistema deberá desarrollar sus funciones de forma independiente y autónoma. O es independiente o es autónomo, pero independiente y autónomo es soplar y sorber. Es decir, si es independiente no tiene que rendir cuentas, pero si es autónomo tiene independencia para actuar, pero tiene que rendir cuentas de su actuación. Con lo cual, hablar de independencia y autónomo se ha venido arriba el legislador, ha querido reforzar ese carácter independiente o ese carácter autónomo, y lo que ha hecho ha sido juntar dos términos que son incompatibles en cuanto a su propio significado. Bueno, y aun pudiendo serlo, ¿vale? Aun pudiendo serlo, porque también tendría sus pensamientos cuando lo han descrito así, viene a decir, a mí me sorprende más cuando habla, oye, ¿cómo tienes tú la autonomía o la independencia y que tienes una persona que no reciba directrices? Sí. A mí que me lo presenten, ¿vale? El que en una organización no recibe directrices. O sea, estamos hablando de unos niveles, oye, bienvenidos, ¿vale? Bienvenidos, pero vamos a ver cómo llevamos a la práctica esta situación, ¿vale? O sea, una persona, un responsable que tenga esa autonomía, esa independencia, que tenga los recursos, viene a decir, que tenga los recursos y que no reciba directrices. Pero vamos a matizar. Dice que no podrá recibir instrucciones, dice de ningún, tenía que decir de algún tipo, dice de ningún tipo. Eso, claro, si lo llevamos a rajatabla, es decir, no dejamos a un compliance officer vivo en por lo menos en la península ibérica. Y tenemos un problema. Claro, y además, fijaros que nos dice, deberá disponer de todos los medios personales y materiales necesarios para llevarlo a cabo. Claro, ¿qué ocurre si las condiciones económicas o circunstanciales de la persona jurídica no permiten tener todos los medios personales y materiales necesarios para que el compliance officer desempeñe su función? Eduardo lo sabe mejor que yo, nos hemos encontrado a veces compliance officers que estaban en un cuartucho casi sin ordenador. Claro. Sí, pero ¿sabes cuál es la situación ahora, Javier? Que hay que mirar siempre la oportunidad. Que es que ahora, si el compliance officer no tiene recursos, como suele suceder, ¿vale? Y si a alguno le sobran, que venga luego al acabar la sesión, el denunciante se irá a la autoridad a comunicar.
Y ahí es cuando la organización puede tener el problema. Porque ya entraremos en el régimen sancionador, que pueda aplicar la autoridad frente a la empresa, en este caso porque no se cumplen. Oye, que es que mira, habría que hacer esta prueba, habría que hacer este forensic, habría que hacer... Y el compliance no tiene presupuesto. O el responsable no tiene presupuesto. Pues vamos a ver cómo se soluciona eso. Ahora, de momento, el riesgo está en que habrá una vía paralela que podrá hacer funcionar este informante y además añadiendo que es que lo hace ahí porque en el sistema interno no ha podido avanzar, por lo que sea. Aquí también, fíjate, tú has hablado antes con mucho criterio de que el compliance officer o el responsable del sistema tiene que ser directivo. Eso viene a decir, ¿no? Claro, pero ¿dónde está en este momento la línea roja que determina que la empresa es incapaz de tener un directivo al frente del sistema de gestión? Porque, claro, es muy fácil decir, no, es que tiene que ser directivo. Y simplemente le investimos con esa nota, Eduardo. Sí. Al... sin DIN, que digo yo siempre, ¿no? Sí. Y bueno, pues el problema que hay es que aquí tendría que haber un criterio objetivo para decir hasta dónde la persona responsable del sistema de gestión tiene que ser directivo y hasta dónde, evidentemente, esa categoría de persona no está al alcance de una micropyme, fundamentalmente, o de una pyme, y por tanto tiene que ser alguien que pertenece a la plantilla de la empresa que tenga la capacidad de gestionar adecuadamente este sistema. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Sí, estaba. Estoy leyendo muchas preguntas y perdona, Javier, que te corto. Sara. No, es que estoy leyendo tantas y algunas nos descolocarían completamente el avance. Claro, es que vamos avanzando poco a poco. Que voy a dejar luego los correos electrónicos y prometo contestar a todas entre los dos, ¿vale? Sí. Pero iré sacando, ¿no? Es que estoy viendo muchas, algunas nos vuelven muy para atrás, otras para adelante. Bueno. Somos más de 200 y pico. Otro tema de derecho transitorio que tú controlas mucho. El tema del compliance officer que lo sea antes de la entrada en vigor de la ley. Yo no sé si había que recomendar a la gente que nos oye que empiece a nombrar compliance officer masivamente ahora, antes del día 13, precisamente para eludir la condición de directivo. No, pero yo creo que igualmente, aunque lo intentes eludir, al final estás incumpliendo la ley. Claro, pero como la ley no está en vigor, evidentemente quien hace la ley hace la trampa. Tienes 6 meses para... Yo estoy pensando, yo soy compliance officer, no soy... Sabes que de abogado soy poco y las leyes me gustan solo la parte práctica, pero yo lo que entiendo prácticamente es que, oye, si la empresa hace esto con el propósito de poderse aprovechar ahí un agujero para tener un beneficio, vale, le va a durar 6 meses el beneficio. No sé si le merece la pena, yo no lo haría. Esa es mi duda. Luego, fijaros en el artículo, en el artículo 9, el apartado primero, se habla de que el responsable del sistema responderá de su tramitación diligente. Con lo cual, aquí tenemos una carga de la prueba muy clara de que cualquier dilación que se produzca en el funcionamiento del canal de denuncias, el responsable del sistema tiene la obligación de acreditar que no ha actuado diligentemente, porque si no, lo que se presume es justamente lo contrario. Si no prueba ese elemento y hay una imputación con relación a su actuar poco diligente, pues evidentemente será responsable de todas las cuestiones que se puedan producir, ¿no? Luego, por ejemplo, me parece importante, sobre todo por sentar conceptos que venimos aplicando, ¿no? En el artículo 9.2, cuando se habla de los principios, el contenido mínimo del canal y de los principios que tienen que inspirar su funcionamiento, se nos habla de la inclusión de manera clara y accesible sobre los canales externos de información de las autoridades competentes. En alguna manera nos vamos a encontrar sistemáticamente cómo existe una reiteración de conceptos a lo largo de la ley. Y aquí encontramos, por ejemplo, una muestra muy clara de esa modificación que decía antes del artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos. Bien, hay un tema que me preocupa, Eduardo, y me preocupa en sobremanera, que es el artículo 9.2d. El plazo para investigar, el plazo para instruir. Esto no es una broma, es un tema serio. Todos conocemos casos importantes que en este momento se están tramitando judicialmente, donde ha sido necesario hacer un forensic que ha durado al menos un año. ¿Qué ocurre? Claro que si tenemos 3 meses prorrogables por otros 3 meses,
¿Qué ocurre si razonablemente no podemos llegar cumplimos ese plazo de 6 meses y nos encontramos con que no hemos terminado la prueba? A mí me ha pasado. O sea, Es que es, es normal. yo he estado más de 6 meses en alguna y no porque no tuviéramos recursos o no estuviéramos pendiente de esto, simplemente que hay evidencias que tú puedes captar en un momento dado y es en ese momento. Y es verdad que la ley dice 3 meses más 3. O sea, no abre la posibilidad a otros 3 meses. ¿No? Habla de 3 más 3. No permite más. No lo sé. No lo sé. Y ahí probablemente la reglamentación del canal debería dejar una puerta abierta que excepcionalmente, cuando no sea posible por las circunstancias concurrentes terminar la investigación en el plazo de 6 meses, habría que ampliar bajo la responsabilidad del responsable del sistema el plazo para instruir, teniendo en cuenta que lo que no vamos a dejar es una investigación colgada simplemente porque nos hayamos comido el plazo cuando razonablemente el plazo no sea suficiente para cumplir. Yo creo que ese es un tema delicado que necesitaremos sobre todo alguna resolución de la autoridad independiente, es decir, bueno, cuando razonablemente no se pueda llegar a culminar la investigación porque el plazo sea exiguo, pues habrá que buscar una solución, no simplemente meter en el cajón o en el cubo de la basura toda la investigación que se haya llevado a cabo. Yo creo que ese tema tiene que ser objeto de reflexión. No, y a efectos, y metemos términos laborales, ¿no? A efectos también de estos plazos, 2 cosas. Por un lado, yo creo que y aunque lo dejan fuera de la protección, si estamos contemplando también los temas de acoso, yo creo que los plazos, 3 meses es excesivamente alto para una situación así. De hecho, si no me equivoco, en algunos puntos se establecen 3 semanas y según la situación personal pueden ser muchos días también estos, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, esta situación que habría que tener en cuenta y luego, por otro lado, tenemos la de cómo aplicamos la ley laboral en el sentido de que si una persona ha cometido una falta grave, muy grave, yo creo que tienes 20 días desde que la conoces para ejecutar la sanción. Si ahí tenemos unos plazos que estamos hablando de 20 días, 25, no está Nacho, ¿no? Para decirnos qué días concretamente, pero yo creo que son estos, no me equivocaré en más de 3 días, que hacemos hasta los 3 meses. O sea, a los 3 meses hemos tomado unas determinaciones que luego a lo mejor dentro de nuestro informe, dentro de nuestro plan de acción, a lo mejor alguna medida de las correctoras que se traten de poner no tienen validez laboral porque hayan prescrito. Entonces, ahí vamos a ir también viendo también cómo encajamos estas piezas. Claro, aquí es un cúmulo de legislaciones que confluyen, claro, con plazos diferentes, con situaciones diferentes y claro, a lo mejor hay que empezar la investigación indicando que la apertura de esta investigación se considera por parte del responsable del tratamiento como una suspensión del cómputo del plazo a los efectos del ejercicio de acciones laborales. Pero esto se contradiría, sería una contradicción con el conjunto de expresiones que se dice dentro de la ley, donde exige el respeto a la legislación laboral. Eduardo, a mí me gustaría otro tema que me parece importante, que es concretamente el artículo 9.2, letra E. Cuando hablamos de la posibilidad de poderle pedir al denunciante información adicional. Claro, aquí esta información adicional también encubre algo que es fundamental, que es connatural a cualquier tipo de denuncia, que es la subsanación de la información que nos proporciona. Entonces, yo entiendo que aunque aquí no se hable de subsanación, simplemente se nos diga información adicional, este concepto abre la vía a los dos conceptos. Por un lado, cuando la denuncia es muy limitada, cuando la denuncia tiene errores de redacción o errores conceptuales importantes, donde es imposible para el responsable del tratamiento profundizar con relación a la información que se lleva a cabo, bueno, pues se le puede requerir al informante para que complete esa información o para que subsane los errores materiales contenidos en esa información. Imaginemos que estamos presentando una denuncia hoy y estamos hablando de 2017. Claro, evidentemente hay una enorme contradicción con relación a esa información. Entonces, yo creo que tenemos que plantearnos
No, si quieres termina porque es justo lo que voy a Yo añadir creo ahí. que tenemos que plantearnos ese tema. Es decir, aquí estamos hablando en el apartado 9.2e, estamos hablando fundamentalmente de subsanación, pero estamos hablando también de ampliación de la información cuando esa información sea posible requerírsela porque la denuncia, por ejemplo, sea confidencial, no sea una denuncia anónima, ¿no? De hecho, fijaos, nosotros que de alguna manera en la organización esto lo teníamos descontado, ¿no? Y ya teníamos el mecanismo para que, aunque sea la denuncia anónima, se pudiera interactuar entre denunciante y el equipo gestor. Ahora, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues porque una de las cosas que te dice la ley es que también él te pueda facilitar una dirección postal para ser utilizada para la comunicación con él, con el informante, ¿vale? Es decir, que ahora cuando estás en ese procedimiento, una de las cosas novedosas que probablemente antes no se hacían es tienes que captar una dirección postal. Porque tienes que ofrecerle la posibilidad al menos a esta persona de, oye, mira, si me dejas un mail, te puedo escribir, si copias esto, accedes a la plataforma y hablamos de manera anónima, o dime dónde, a qué código, a qué apartado de correos, a dónde te puedo mandar información que tú la recibas y puedas, si estimas conveniente, contestarnos. Si no, pues a lo mejor se tendrá que archivar el avance de la denuncia. Pero si es una cosa que es muy novedosa, en esto del, oye, dame una dirección postal para comunicarte y que ahora tienes que registrar esa información al comienzo de la... Por eso la primera entrevista es muy importante, porque a lo mejor es la única oportunidad que tienes para hablar con esa persona. O sea, yo creo que ahí es donde más hay que trabajar, donde más se tiene que profesionalizar la gente, porque a lo mejor no hay una segunda entrevista con un denunciante anónimo. Y puede ser un hecho muy importante. Aquí, por ejemplo, yo creo que tenemos que ver otro tema que en la práctica también nos preocupa y es que no se señala un plazo para la subsanación. Si veis, aquí se solicita, vamos a ampliar, le podemos requerir para que amplíe la información, pero no se señala el plazo concreto en el cual tiene que actuar el informante. Con lo cual, yo creo que aquí lo recomendable, Eduardo, salvo que tú tengas otro criterio, es que la política de funcionamiento del canal se determine por una razón de previsibilidad y de seguridad jurídica el plazo por el cual el responsable del tratamiento puede requerir al informante con relación a la aportación de esa documentación adicional o de esa subsanación que se le pide. Lo digo fundamentalmente para eliminar cualquier atisbo de arbitrariedad. Bueno, a ver, hay otro tema que yo creo que podemos también traer a colación y es, ¿cuándo damos traslado la ley habla de persona afectada como el denunciado, con lo cual toda la terminología no ha querido utilizar persona denunciada, pero sí habla sistemáticamente del afectado. Claro, y aquí parece que abre una espita a la cual no se le presta demasiada atención, pero que es sumamente determinante. Yo puedo retrasar voluntariamente como responsable del tratamiento el traslado al informante simplemente para evitar, como dice literalmente la ley, para evitar fundamentalmente para garantizar el buen fin de la investigación, sobre todo para que no oculte, para que no destruya pruebas que sean fundamentales para investigar los hechos que son objeto de investigación. Con lo cual, yo creo que es muy importante. Y aquí podríamos anticiparnos, y es que en un determinado momento se habla de que la persona afectada tiene derecho a comparecer en cualquier momento, tiene derecho a hacer manifestaciones, pero tiene derecho solamente a una información sucinta. Y yo creo que esto es un error del legislador. ¿Por qué? Porque la persona denunciada, la persona afectada, no le puedes dar una información sucinta de lo que está siendo objeto de investigación, porque eso está imposibilitando de facto el ejercicio del derecho de defensa. Si yo me tengo que defender y solamente sé una información sucinta, me encuentro con el problema de que no tengo una información completa y por tanto no puedo prever pequeños detalles que a lo mejor para el instructor son nimios, pero para mí son fundamentales porque constituyen la base del ejercicio del derecho de defensa. Y yo creo que es muy importante eliminar ese concepto del vocabulario. No le podemos dar una información sucinta, le tenemos que dar una información suficiente para que pueda defenderse, para que pueda ejercer los derechos procesales que en alguna manera esta legislación le permite. Pero no podemos recortar la información y tampoco podemos retrasar arbitrariamente la entrega de la información
porque eso se plantea una actitud absolutamente espuria, en el sentido de yo le retraso a usted el darle cualquier tipo de información para que usted no se entere con el pretexto de que va a destruir pruebas, de que va a ocultar documentos, va a hacer cualquier cosa. Pero claro, si eso no se hace sobre la base de un principio de seguridad jurídica, un principio de legalidad, el problema que hay es que corremos el riesgo que el denunciado, que el afectado sea doblemente denunciado y doblemente afectado, en el sentido de que se encuentre con una situación coyuntural que evidentemente perjudique cualquier atisbo del derecho de defensa que pueda hacer en ese procedimiento judicial. Con lo cual, el retrasar la información, el dar una sucinta información al denunciado, entiendo que son elementos que tienen que ser medidos con suma precisión, porque nos podemos encontrar con una quiebra del derecho de defensa y que, por tanto, toda la instrucción y todo el resultado del procedimiento se nos venga abajo precisamente porque no ha tenido no ha tenido un derecho material a la defensa suficientemente consolidado. De hecho, y ahí casi se podría haber tomado el ejemplo de la ISO 37002, ¿no? Cuando habla del triaje, qué importante es. Cuando decíamos antes, comunicaba la importancia de esa primera reunión. Es que son muy importantes esas primeras reuniones. Esa primera reunión en la que captas la información y esa primera reunión que tienes con el equipo que vaya a hacer la instrucción a efectos de justificar jurídicamente incluso el cuándo se le va a comunicar a la persona. De tal manera que, oye, que al final si tú tienes que acreditar el motivo, que seguramente lo tendrás que acreditar algún día, de por qué se lo has comunicado a los 26 días, dejándole solo como mucho X días para que se terminara a decir, no, es que mira, es que por la ley tengo que terminar el proceso ya. Entonces, por lo menos que justifiquemos jurídicamente, e incluso desde el punto de vista de las investigaciones, el por qué se le va a comunicar en tal momento, ¿vale? O sea, es muy, muy importante esto. Claro, y Eduardo, yo aquí tengo una duda, a ver si tú me la puedes resolver. Tenemos la garantía de confidencialidad y la garantía de confidencialidad determina que la denuncia tiene que llevarse a cabo por los canales predeterminados por el responsable del tratamiento, por lo menos hasta la entrada en vigor de la ley. Pero claro, aquí en el artículo 9.2g se dice garantía de confidencialidad cuando la comunicación sea remitida por canales de la denuncia que no sean los establecidos o a miembros del personal no responsable de su tratamiento. Con lo cual, antes hemos dicho que tenemos que dejar abierta la vía verbal, la vía documental, o ambas al mismo tiempo. Y ahora estamos diciendo que nos estamos saltando desde el punto de vista de la confidencialidad los canales predeterminados por el responsable. Sí, de hecho, bueno, el cómo está solucionándose esto es lo que decíamos antes. Si una persona es conocedora, tiene la obligación de hacértelo saber, y en esa obligación de cuando te lo hace saber, ahí por un lado se deja todo por escrito, porque es quien está comunicando oficialmente esta denuncia, ¿no? Pues en esa transcripción, además de esa transcripción, lo que firma estarán las cláusulas de confidencialidad y de protección de datos también suyas. Es la manera práctica y es en esa primera entrevista nuevamente una de las preguntas que siempre hay que hacer y que poca gente hace es, oye, aparte de ti, ¿cuánta gente lo sabe? ¿Por qué? Porque al final puedes estar aquí poniendo radares a una autovía y tener 16 caminos paralelos por donde está circulando la información y tú pensando que esto es confidencial y no lo es. Entonces, importante, ¿veis lo que os decía? La captación de la información, esa seriedad, esa primera entrevista, cómo se recoge, esa confidencialidad que se tiene que hacer, firmar, esa privacidad. ¿Por qué? Porque no está entrando en la herramienta donde le hago clic y ya hacer clic tengo todo lo de protección de datos firmado. No. O sea, aquí hay otras variables que son las que son reales, es la realidad, no os creáis, hay más denuncias en las máquinas de café que en las plataformas. Entonces, esa realidad es la que tenemos que conseguir hacer fluctuar y llevar ordenadamente hacia los cauces, que luego me pueda quedar todo en un libro registro muy bonito, por si alguien me lo pide. Y fíjanos que aquí también en el artículo 9.2g se establecen unas obligaciones colaterales para el responsable del tratamiento. Lo primero es
Vamos a ver, ¿qué ocurre si una denuncia se sale fuera del cauce establecido por la empresa? Por ejemplo, la página web que hemos colgado el canal de denuncias que hemos colgado en nuestra página web para que sea generalmente visible. Por ejemplo, el tema de la necesidad de formar a los empleados ante infracciones muy graves tipificadas en esta ley. Esta es una obligación nueva, pero en este momento probablemente el responsable del tratamiento tiene que preocuparse de dar una formación adicional a sus empleados con relación a estas infracciones muy graves previstas en la propia ley, porque esto no estaba previsto dentro del ámbito de formación. En este momento hay unas sanciones muy concretas y que esas sanciones esas infracciones muy concretas que tendrán que ser objeto de formación pormenorizada. Sí, de hecho, eso ha sido, fijaos, uno de los cambios que ha habido, y no sé hasta qué punto mejor o peor, la verdad, no tengo opinión al respecto, desde la directiva a esta ley. En la directiva nos venía a requerir que la persona, responsable del sistema interno, tuviera la formación. Ahora, por unos, bueno, ahora desde el punto de vista de las nuevas regulaciones que están haciendo, no se está queriendo profesionalizar ni cortar los accesos a nadie a las profesiones. Entonces, en base a este argumento, se prescindió del requerimiento de esta formación específica, concreta, para quien iba a ser el responsable del sistema interno. En cambio, lo quita para esta persona, pero lo exige para todas las personas que puedan colaborar en el proceso. ¿Vale? Que bienvenido, ¿no? Porque es cierto que al final vamos a ver qué rol desempeña este responsable del sistema interno, porque si es muy directivo también puede estar muy alejado de la realidad. Vamos a ver quién realmente está desempeñando estas funciones y vamos a ver que tiene que tener formación en todos los requerimientos de la ley, en todas las consecuencias, en todas las habilidades. O sea, que de alguna manera se lo quita al principal responsable, que a lo mejor como lo ha hecho responsable dirá, más le vale formarse, y en cambio se lo exige a todos los equipos que puedan llegar a participar. Sí, fíjate, y además en este artículo 9, 2G, se estableció otra obligación y es la remisión al responsable del tratamiento, al gestor del canal, etcétera, de la documentación que se haya recibido conteniendo pues una denuncia. Con lo cual, fijaros que aquí estamos estableciendo dos obligaciones formales. Una, la formación complementaria que necesita toda la plantilla con relación a las infracciones graves y, en segundo lugar, esa obligación de remisión. Gracias, Eduardo. Y yo que también me gustaría hacer una alusión al artículo 9.2H, que es la exigencia de respeto a la presunción de inocencia y al honor de las personas afectadas. Yo creo que es importante que se empiece a reivindicar que en la filosofía del canal, no solamente, o del sistema de gestión, no solamente importa el denunciante o el informante, sino también que el afectado, que el denunciado, tiene derechos fundamentales que le amparan. Pero yo no estoy de acuerdo en que hablemos solamente de presunción de inocencia y no estoy de acuerdo que hablemos simplemente de derecho al honor, porque luego la ley se contradice en este punto. Solamente habla de dos derechos fundamentales, pero evidentemente estamos hablando del derecho de defensa, estamos hablando del derecho a la asistencia letrada, estamos hablando del derecho a declarar y evidentemente cualquier derecho vinculado al artículo 24, por ejemplo, el derecho a la práctica de pruebas necesarias para acreditar su defensa. Con lo cual, yo creo que este apartado 9H se queda corto porque evidentemente estamos hablando de igualdad de armas procesales sobre la base del artículo 14 de la Constitución, el derecho a la igualdad, con lo cual no podemos establecer solamente que el denunciado, que el afectado tenga derecho a la presunción de inocencia y del honor, tiene los mismos derechos que tenga el informante. Si no, evidentemente estamos haciendo un procedimiento absolutamente asimétrico, donde uno tiene muchas facultades y evidentemente el afectado, el denunciado, no tiene ningún tipo de cuestión. La remisión, por ejemplo, al Ministerio Fiscal, en este artículo 9.2J, de la información recibida cuando esta información tenga indiciariamente el concepto de delito. Yo creo que esto no nos plantea mayor problema. No, y ahí, bueno, aprovecho para meter justo aquí, que voy leyendo las preguntas, una de las preguntas que nos hacen a través de Zoom, que es, en algún caso han preguntado, ¿cuáles son esos otros organismos que pueden requerir la asistencia al canal? Pues yo creo que desde ahora, mirad,
con la ley de contratación pública, que de alguna manera requería todo esto, pues ya con este canal pues queda reforzado porque las organizaciones públicas son sujeto obligado, pero añadimos, por ejemplo, ¿quién son esos menos de 50 trabajadores que podrían estar sujetos? Por ejemplo, la gente que está con la ley de blanqueo de capitales. La ley de blanqueo de capitales exige en su artículo, no sé si es 26b o parecido, la posibilidad de que las personas puedan denunciar incluso anónimamente en la organización el sujeto, en este caso sujeto obligado, pero de prevención de blanqueo de capitales, que puedan denunciar una infracción en materia de prevención de blanqueo, ¿vale? O sea, lo que nos dice la ley es para de más de 50 es obligatorio en estos términos, pero además sí, las de menos de 50 que se ha preguntado. Yo fíjate, yo creo, por ejemplo, que tenemos que buscar organismos del Estado que tengan, o autoridades administrativas, mejor dicho, con más propiedad, que tengan competencias sobre determinadas informaciones. Y yo estoy pensando, por ejemplo, como dice bien Eduardo, en el SEPLAC, el Servicio de Prevención del Blanqueo. Es decir, ¿qué ocurre? Yo recibo una denuncia que corresponde al SEPLAC, pues evidentemente yo creo que debo transmitirla al SEPLAC. ¿Estamos hablando de protección de datos? Transmitámosla a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Estamos hablando de un tema de defensa de la competencia? Mandémosla a la Comisión Nacional de Mercados. ¿Estamos hablando de valores bursátiles? Mandémoselo a la CNMV. ¿Estamos hablando de bancos e instituciones financieras? Vayamos al Banco de España. Es decir, hay un conjunto bastante amplio de instituciones administrativas que tienen competencia en su ámbito específico, con lo cual yo creo que es importante que en todo caso tengamos ese criterio muy claro a los efectos de mandar a quien corresponda la investigación del tema. De hecho, y también en este capítulo 2, ¿no? Que es en el que estamos, sí. Cuando hablábamos del sistema, que algún aspecto que no hayamos citado hasta ahora que pueda ser relevante, pues yo aquí tengo apuntado, por ejemplo, aparte de todo lo que hemos dicho, lo de la confidencialidad garantizada de personas y actuaciones. Y lo digo también nuevamente, ¿por qué? Porque podemos tener un procedimiento que hable de la confidencialidad y luego toda la información en los servidores de la compañía. Ya no me refiero solo al típico canal, que es un formulario en la web que llega mediante correo electrónico a la información y tiene acceso pues todos los informáticos, porque no, por protección de datos se cansan de decirnos que no tenemos expectativa de privacidad, pues no pensemos que porque el hecho del contenido del email sea esto, pasamos a tenerla, no, seguimos sin expectativas de privacidad. Entonces, claro, yo cuando se ponen herramientas, se ponen formularios, y al final esta información viaja por mail o el equipo instructor trabaja en los servidores de la compañía, pues peor aún, todo esto estamos de alguna manera rompiendo esta cadena de confidencialidad de vida que nos están obligando en cuanto a impedir la accesibilidad de las personas. Otra duda, y justo es el punto siguiente que comenta la ley, y nos han preguntado varias situaciones, ¿no? Que es con el grupo de empresas. No, es que quería hacer dos matizaciones antes de llegar, porque el tema de grupos de empresas es muy importante. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de empresas en sectores especialmente regulados al amparo de la Directiva 2019-1937? Pues lo que nos viene a decir el legislador es que da igual ya el número de trabajadores. Es decir, yo puedo montar un chiringuito financiero con 5 trabajadores y estoy vinculado precisamente a todas las obligaciones que se establecen a través de esta ley, porque es muy importante. Con lo cual, ahí en este caso tenemos el paraguas de la directiva y dentro de estos ámbitos de actuación de la directiva es evidente que el número de trabajadores no tiene mayor relevancia. Otro tema que en la práctica me preocupa es el tema de la regulación con relación a las personas jurídicas que no tengan su domicilio en territorio nacional, pero desarrollen en España actividades a través de sucursales, agente o mediante la prestación de servicios sin establecimiento permanente. Esto es muy complicado
el pensar que la ley española lo puede llegar a regular, porque evidentemente estamos pensando que donde verdaderamente estén prestando los servicios, desde donde estén prestándose los servicios, probablemente la regulación de cumplimiento normativo será predominante frente a la normativa española. Y el argumento defensivo que nos puede llevar a cabo este tipo de empresas es, oiga, yo estoy cumpliendo mi mandato de cumplimiento normativo, pero lo estoy cumpliendo de acuerdo con la legislación donde yo tengo un establecimiento permanente, no de donde desarrollo yo la actividad. Con lo cual, esto nos va a llevar a algo muy parecido con relación a los pronunciamientos, por ejemplo, creo recordar, Eduardo, del derecho al olvido, cuando el Tribunal de Justicia vino no solamente a hablar del derecho al olvido, sino la primera parte de aquella sentencia que sentó mucha cátedra con relación a aquellos buscadores de Internet que prestaban sus servicios desde fuera del ámbito nacional. Y otro tema importante, y es, a veces nos vamos a encontrar con empresas, de acuerdo con el apartado, artículo 1, apartado infine, letra B, perdón, apartado infine, del artículo 10. ¿Qué ocurre con aquellas empresas que no vengan por el número de trabajadores, por el sector regulado, por cualquier circunstancia, que no vengan obligados a cumplir esta ley porque estén fuera de su ámbito de aplicación? Claro, ¿qué ocurre si de repente generan un canal de cumplimiento normativo, generan un canal ético, nombran un responsable de compliance que tiene que gestionar este tipo de comunicaciones? Claro, nos encontramos con que no vienen obligadas, pero al constituir de manera fehaciente ese canal, evidentemente todas las disposiciones contenidas en la ley se les van a aplicar, con lo cual tenemos que tener en cuenta ese tipo de circunstancias por las consecuencias que puede tener para la propia. Ya no es el tener el canal, es que al tener el canal, lógicamente vienen obligados por eso. Un punto muy importante, y han salido las dudas, que es la siguiente, es porque la ley, como sabéis, obliga a que, aunque no tengamos la obligación de tener un delegado de protección de datos por el hecho de la actividad de nuestra organización, sí que tenemos que tener un delegado de protección de datos para la gestión específica de la información que pueda pues, haber dentro de este entorno, ¿no? ¿Qué sucede? Que volvemos a lo mismo. Si ahora una organización de menos de 50 voluntariamente decide implementar estos sistemas, y pasa a obligarle todos los requerimientos de la ley. Entonces, en este sentido, si voluntariamente has decidido, que sepas que debes tener la gestión de un delegado de protección de datos para este riesgo concreto, ojo, no para toda la compañía, ¿vale? Pero, no, sigue. Yo diría, por el tema de los tiempos, las dudas que han surgido con la gestión de empresas, creo que quedan 5 minutos, de los grupos. Empezamos otra. Sí, podemos hacer otra, ¿no? Yo he dejado el email en y ahora vosotros os lo daré ahora a todos en el chat para las consultas. Pero, por ejemplo, los grupos de empresas, ¿no? Que es una de las temáticas que más estamos viendo ahora. Oye, un grupo de empresas, ¿qué nos viene a decir la ley? Que si el holding, poseedor de las acciones o la empresa mayor, tiene un canal denuncial, le puede dar cobertura a todas las demás. Incluso puede tener un responsable único para todas estas, o pueden tener cada una el suyo. Y además viene a decirnos que se puede compartir información entre estos responsables. Eso me parece muy peligroso. Vale. Porque, fijaros, el concepto de grupo de empresa es un concepto estanco dentro de la protección de datos. No puede haber barra libre de circulación de documentación, de información, de protección de datos. ¿Qué ocurre? Que aquí yo creo que con bastante poca consideración por parte del legislador se dice que cabe la barra libre en la comunicación de la información dentro del grupo de empresas. Claro, cuando hablamos de modelo de cumplimiento normativo y esa comunicación libre, de lo que estamos hablando fundamentalmente es que haya una transmisión sin control dentro del grupo de empresas de protección de datos de carácter personal. Con lo cual, yo cabeza de ese holding, a partir de ese momento, lo que hago es una auditoría de protección, de compliance, y aprovecho esa auditoría para que exista una libre circulación de datos dentro del conjunto societario. Esto yo creo que no es una práctica ortodoxa, porque va en contra del Reglamento General de Protección de Datos, y esto yo creo que, Eduardo, es un tema que hay que ver también, ¿no? Sí, esa es una. Seguimos, estoy aquí intentando, porque luego me han preguntado. A ver, un matiz. También me preocupa. Vamos a ver, estamos hablando de un grupo y estamos diciendo que la matriz tiene que tener
puede implementar una política de funcionamiento del canal global para todo el grupo. También que puede nombrar un responsable de gestión del canal para todo el grupo o que se puede hacer individualizadamente en todo este caso. Sí. Pero me deja preocupado, Eduardo, y es lo siguiente. Aquí se está hablando de gobernanza, se está hablando de gobierno corporativo. Claro, es complicado casar la gobernanza y el gobierno corporativo cuando resulta que aquí podemos hablar de un grupo empresarial ubicada cada empresa en un país diferente, con normativas de compliance distintas, donde las transferencias internacionales de datos, donde no haya unas BCRs, unas Business Corporate Rules, sino no hay nada. Y entonces, claro, esa libre circulación, a partir de este momento nos hemos cargado las transferencias internacionales de datos intragrupos sin necesidad de cláusulas contractuales tipo, sin necesidad de consentimientos, sin necesidad de consultar al regulador dominante en materia de protección de datos. Pues esa es la sensación que se tiene con este precepto, con el 11.3, ¿no? Y comentas, Javier, una situación que dentro de lo que cabe, pues vamos a gestionarla dentro del marco de la protección de datos, pero dentro del marco de esta ley que nos aplica, te podemos tener la situación de que esta empresa tenga las actividades suyas a nivel Europa y que, por estar en distintos países de la Unión Europea, la transposición de la directiva se haya hecho de manera distinta. Ahora, ¿qué obligatoriedad tendrá que tener España? ¿Qué de la directiva 9546, que en España, por ejemplo, dio con el LPD el tema del consentimiento tácito. Claro, ¿qué ocurre? Que en este momento cada país del marco de la Unión Europea va a transponer a su derecho local la directiva a su leal saber y entender, y eso puede que determine que evidentemente no sean coincidentes los pronunciamientos que pueda haber entre unos países y otros en materia del ámbito de compliance. También me gustaría diferenciar el artículo 11 del artículo 12. En el artículo 11 hablamos frontalmente de grupos de sociedades, de grupos empresariales. Pero es que en el artículo 12 se dice las personas jurídicas en el sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores. Salvo que tú tengas otro criterio, porque todos estamos aprendiendo a leer la ley, ¿no? No, ahí surge, bueno, aparte, una situación en la que se pueden adaptar a que una empresa externa pueda dar cobertura a todas estas empresas de entre 50 y 249 o que una misma de esas empresas de entre 50 y 249 le dé servicios de responsable a las demás. O sea, esta es una situación además que la transcribe así en la legislación. O sea, vamos a ver cómo se gestionan estas situaciones, porque ahí esto que a efectos de fomentar la existencia de los canales, a efectos de esta ley, podrá haberlo, pero nos va a llevar seguramente otras implicaciones peligrosas. Corrígeme si me equivoco, yo creo que el artículo, concretamente el artículo 11 habla de grupos de sociedades, mientras que cuando hacemos alusión al artículo 12, el único párrafo único, estamos hablando de personas jurídicas que no se encuentren vinculadas por un grupo de sociedades, que vayan al aire. Así es, y ahí a ver cómo se soluciona esto y que una solución que puede ser buena puede englobar muchos peligros luego en la gestión, ¿vale? Yo ahí es una de las dudas que a ver por dónde viene esto, ¿no? Porque estamos empezando a andar, a ver por dónde viene esto. Bueno, si quieres respondemos alguna pregunta. Sí, de tiempo ya vamos mal, o sea, de tiempo ya estamos pasados 4 minutos. Entonces, de hecho, yo, a ver, un poco y algunas cosas que sí que quería comentar muy rápidamente. No tengo aquí... Bueno, voy a ir sobre la presentación, ¿de acuerdo? Os enviaremos a todos, no estoy presentando, os enviaremos a todos una presentación, un poco resumen de esto. Ahora, por si acaso nos hemos dejado algo dentro del guión, dudas, la ley entra en vigor el 13 de marzo, perdonadme, el plazo de 13 de junio para implantar los canales, las de más de 250, 1 de diciembre, las de menos de 250. El sector público, bueno, tremendamente afectado, ¿vale? Hasta las fundaciones que tengan su origen de los fondos, la propiedad en estas empresas. El sistema interno lo hemos visto,
Además, es gracioso porque en el sector público es un copia-pega del sector privado, le matiza creo que un día únicamente en los cambios. Del sistema interno de formación hemos hablado, del responsable interno hemos hablado, los requerimientos hemos hablado de la política, de la integración de la estrategia, que es necesaria, es obligatorio tener un procedimiento, además este procedimiento tendrá que estar publicado en la página web, de hecho en la página web tendrá que estar diferenciado completamente el canal en un apartado aparte, lo voy a decir así, se tiene que comunicar la existencia del canal, bueno, los plazos, avanzo, los procedimientos que los hemos venido a decir, habrá que transcribirlos, las garantías, la protección de datos, muy importante, luego hay que ver las garantías, la perspectiva laboral, las garantías procesales que ha comentado Javier, que no están en la ley en concreto, la protección de datos, vean que no me haya dejado nada. Por supuesto, los grupos de sociedades, el sector público que requiere una parte, ¿no? E incluso el desarrollo de la propia autoridad independiente de protección del informante, ¿vale? Esta autoridad hay que desarrollar la parte, de hecho se tiene que desarrollar ella misma para que podamos empezar a hablar de esta, que depende del Ministerio de Justicia. Aquí es muy importante porque falta un estatuto de la Autoridad Independiente de Protección de Datos que depende del Consejo de Ministros y que tiene que profundizar todavía mucho más en los pronunciamientos de la ley al respecto, ¿no? Otro de los documentos que más trabajaremos será el libro registro famoso, que tendremos que elaborar las organizaciones y tener a final de año para susceptible de ser solicitado, lo voy a decir así, porque como además es una agencia, va a ser un agente de la autoridad, las personas que trabajen en esto nos podrán pedir de manera razonada estos informes. Bueno, se desarrollará la parte del Ministerio de Justicia, se desarrollará las autonómicas, se da un plazo de 18 meses para avanzar en esto, y algunas que ya lo tienen. El régimen sancionador, importante, ¿no? Hasta 300.000, hasta 1 millón de euros en el caso de las personas jurídicas, hasta la imposibilidad de contratar con la administración pública, que eso puede hacer aún más daño. Aquí hay un punto que sí que me gusta, que yo creo que viene también con motivo de los buenos resultados que ha dado la CNMC en materia de competencia, el hecho de que la gente pueda colaborar, ¿no? O sea, comunican, si participan en la atenuación, aportando información, incluso reparando el daño, ¿vale? Pues tendrán unos atenuantes o unos, yo creo que no sé si eximentes en este caso, ¿vale? Y bueno, y muy importante, ¿no? Que es donde también quería llegar, y es el foco, ¿no? Aparte de dar las gracias a todos, deciros esto, nosotros aquí en la Escuela de Práctica Jurídica, el día 3 de mayo, miércoles, si no me equivoco, comenzamos la séptima edición, ya no me acuerdo, me perdonáis, de este curso. Se celebrará lunes y miércoles en horario de tarde, dura un mes, o sea, terminamos pues, 1 o 3 de junio y bueno, vamos a ir trabajando en perfeccionar las ediciones con lo que haya incorporado la ley. Y quien apruebe, porque hay examen, ¿vale? Esto es serio, pues tendrá el certificado de la Universidad Complutense, de la Escuela de Práctica Jurídica, y además de poder optar al certificado de Cumplen, ¿vale? Que ya también lleva un añito y medio funcionando y con buenos resultados. Así que nada, Javier, ha sido rápido esto, ¿eh? Nos ha pasado volando el tiempo, seguramente nos hemos dejado muchísimas cosas, perdón. Es que, sí, yo organizaría invitaría a todos a otra sesión, sobre todo para que podamos analizar pues todo, fundamentalmente la proyección pública, sí, que yo creo que es muy interesante valorarla. Es verdad que hay cosas que son muy repetitivas, pero yo creo que es importante y que tiene su... Sí, no, y va a ser muy peculiar, o sea, va a ser muy peculiar la parte pública. No, o sea, oye, gracias voy a ir también me gusta siempre respetar todos los tiempos. Trataré de copiarme, no os podéis imaginar, ahora es el momento más bajo, estamos 150, hemos estado 220 y algo, 230 personas conectadas más vosotros. A vosotros os contestaré ahora lo que surja, ¿vale? No tengo prisa en irme del todo. Y a todos los demás, bueno, os he dejado mi correo, intentaré copiarme y pegarme y si os identifico os contesto, ¿vale? Así que nada, oye, muchísimas gracias y vamos a ver por dónde avanza esto y os esperamos aquí en el curso de la universidad o en B-Compliance o con nuestro canal, ¿vale? Así que gracias a todos.